Hola, buenas tardes a todos. Vamos a esperar nada más un momentito que se conecten nuestros otros ponentes y comenzamos. Listos, ya, perfecto, muy bien. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes. Me presento primero que nada, mi nombre es Ileana Fajardo y soy la directora de la Dirección Estatal de Nutrición de la Secretaría de Salud de los Servicios de Salud de Yucatán. Me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes, pero sobre todo me da mucho gusto ver que tenemos a muchos profesionales de la salud que están o conectándose para poder escuchar esta capacitación que con mucho cariño y con mucho gusto hemos preparado. Hoy tendremos la capacitación en línea, importancia del trabajo interdisciplinario en el tratamiento y control de las enfermedades cardiometabólicas que hemos preparado para ustedes, para quienes están hoy al frente, ¿verdad?, de la batalla, como siempre lo han estado, pero yo creo que hoy más que nunca es bien importante reconocer todo el trabajo que están haciendo los profesionales de la salud, que, bueno, hoy, ¿verdad?, les toca luchar contra COVID, pero los profesionales de la salud se la pasan en una lucha constante con epidemias y con pandemias que hemos tenido en nuestro país y que hoy seguimos teniendo y que hoy pues hemos escuchado que prácticamente nos cae una pandemia sobre otra pandemia. Entonces es bien importante hoy todas las cabezas de todos los profesionales de la salud, por supuesto que están puestas porque pues es algo nuevo en COVID, pero no podemos olvidarnos de que precisamente quienes trabajamos más de cerca con las personas que viven con alguna enfermedad crónica, pues hoy se vuelven un grupo mucho más vulnerable a tener complicaciones si se enfrentan a este virus nuevo. Entonces, a mí me da mucho gusto, quiero presentarles a los profesionales de la salud que nos están acompañando el día de hoy y que les irán platicando sobre todo en base a su experiencia, lo importante que es el trabajo interdisciplinario, ¿no? Cuando hicimos la promoción de este taller, nos pusimos esta frase de, oye, el médico no está solo y si eres médico, de verdad no estás solo. Hay todo un equipo multidisciplinario que podemos trabajar en equipo, podemos trabajar en conjunto, precisamente para apoyar a quienes hoy se están volviendo las personas más vulnerables ante este virus y ante muchos otros virus. Entonces, quiero presentarles primero que nada al doctor Miguel Ángel Nazul Aque Montiel. Él es médico cirujano por la UNAM, es especialista en medicina del deporte por la UADY. Él es vicepresidente de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte, médico especialista A en la Dirección de Nutrición y Enfermedades Crónicas de los Servicios de Salud de Yucatán. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Gracias. También tenemos a la psicóloga Jenny María Dorantes Solís. Ella es psicóloga de la UNEM de Enfermedades Crónicas de aquí de la ciudad de Mérida. Trabaja en los Servicios de Salud de Yucatán. Ella tiene una maestría en terapia cognitivo-conductual, es especialista en psicología de enfermedades crónicas y se desempeña en ambos sectores. Está ella en el sector público y también está en el sector privado desempeñando como psicóloga. Buenas tardes, Jenny. Hola, buenas tardes a todos, un gusto. Gracias. Tenemos también a la maestra Gabriela Martínez Serrano. Gaby es nutrióloga certificada en 2004, es educadora en diabetes, está concluyendo la maestría en tratamiento integral de la obesidad y el síndrome metabólico y es
una de las excelentes nutriólogas que tenemos en el departamento, en la Dirección de Nutrición de los Servicios de Salud de Yucatán. Buenas tardes, Gaby. Hola, buenas tardes, un placer estar aquí. Gracias. Gracias, Gaby. Y tenemos a la doctora Iris de los Santos. Ella es médico especialista en medicina integrada. Ella es egresada del Instituto Politécnico Nacional con especialidad en enfermedades crónicas. Ella estuvo trabajando en Campeche, en el Hospital de Especialidades Bonfil Osorio. Es miembro del Colegio Nacional de Medicina Integrada. Es médico de atención de urgencias en el Hospital MREF y tiene experiencia ya de muchos años trabajando en el programa de obesidad y riesgo cardiovascular en la Secretaría de Salud en Campeche y actualmente forma parte del equipo de enfermedades cardiometabólicas aquí en la Secretaría de Salud de Yucatán. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a ir escuchando, ¿verdad?, las diferentes experiencias de los profesionales que nos acompañan. Quienes nos están escuchando a través de Facebook, muchas gracias. Quienes están aquí presentes a través de Zoom, también muchas gracias. Nos pueden hacer las preguntas que necesiten. Con mucho gusto, al final de las 4 ponencias, daremos un espacio para preguntas y respuestas. Pueden escribirlas aquí en el chat de Zoom, con mucho gusto. Si alguien quiere hacer la pregunta a viva voz, con mucho gusto puede alzar la manita y yo puedo habilitarle también el micrófono. Y también a través de Facebook Live, con mucho gusto nos pueden hacer ahí alguna pregunta, algún comentario. Y pues por supuesto yo les estaré haciendo llegar sus preguntas a nuestros ponentes. Pues sin más, yo les dejo con la doctora Iris, que ella es quien inicia con el rol del médico precisamente en las enfermedades crónicas. Gracias, licenciada. Voy a compartirles la presentación. Ok, ahí está. Sí la ven, ¿verdad? Ok. Bueno, pues muy buenas tardes. Es un gusto y honor para mí estar en contacto con ustedes por este medio que es en los últimos meses pues la única herramienta que tenemos para estar cerca. Y bueno, vamos a aprovechar esto para que podamos recibir un poquito de capacitación. Y bueno, pues vamos a ir un poquito rápido para que todos podamos escuchar de todo lo que les traemos a ustedes. Pues doctores, espero algún día tener el gusto de estar con ustedes en persona y bueno, pues vamos a empezar con esto. Nos vamos a enfocar el día de hoy, esta tarde, para ver lo que es la importancia del trabajo interdisciplinario en el control y tratamiento de las enfermedades cardiometabólicas. Conocemos que estas enfermedades son lentas, algunas silentes, pero que son controlables. De tal manera que tenemos que hacer un conjunto de trabajo para poder llevar el control de nuestros pacientes. Y para esto me gustaría empezar con ustedes modificando un poquito la definición de lo que es metabolismo, para que podamos centrarnos bien en este compromiso que tenemos. ¿Qué es el metabolismo, pero con el antecedente ya de una enfermedad? Es aquella alteración en el conjunto de las reacciones químicas que desarrollan las células cuando se están encargando de la degradación o de la síntesis de diferentes sustancias. Es la afección de múltiples procedimientos que posibilitan el crecimiento de la subsistencia y la reproducción de cada célula. Como bien ustedes lo saben, es nuestra unidad funcional de vida la que está en daño. Esto hablamos a nivel celular. Saben que sin la energía no tenemos nada, ¿no? Solamente va a haber desgaste. Y bueno, pues nada más para que le demos un sketch así rapidísimo. Veamos todas nada más las vías metabólicas en conjunto y esto con la finalidad de que ustedes o todos podamos visualizar cuando hay una afección entre uno de estos vías metabólicas, hay un descontrol bastante importante porque todos nuestros órganos están en conjunto trabajando para que podamos tener salud óptima. Y bueno, quisiera aprovechar también para traerles un poquito de lo que nos ha entregado la ENSANUD 2018 en los últimos resultados. En cuanto a diabetes, es algo que ya nos han estado viniendo
en los comentarios seguramente que han tenido de otras presentaciones en referente a diabetes, cómo se ha ido elevando la prevalencia de nuestros pacientes. En el 2012 teníamos 9.2%, elevando actualmente en el 2018 con 10.3%, ganando pacientes de 6.4 millones a 8.6. Si nos vamos por el lado de las dislipidemias, como bien saben, esta es una enfermedad que si no indagamos, si no lo buscamos en ocasiones a propósito, sabemos que es una de las enfermedades silentes, que el paciente no refiere muchos síntomas y que en la mayoría de las ocasiones solemos encontrar en el diagnóstico a través de los laboratorios que solicitamos. Y entonces es ahí donde observamos que ya estamos ante una dislipidemia. Y bueno, como pueden ver ustedes, solamente mencionaré lo que está en alto. En el 2012 reportaban el 13% y en tanto que en el 2018 el 19.5%. Y si ustedes lo ven a grandes rasgos, verán que el sexo predominante es en mujeres. Así también tenemos en casos de hipertensión. Afortunadamente no ha sido la tasa ahí que dispare tanto como lo que pasa en diabetes. Sin embargo, también no es menos importante. Tenemos un 16.6% en el 2018, mientras que elevamos a 18.4% para el 2018. Bueno, esto es en cuanto a hipertensión. Y si vemos la parte de sobrepeso y obesidad, es aquí donde también podríamos decir que es un parteaguas entre otros diagnósticos, ya que se ha demostrado que pacientes que controlan su índice de masa corporal pueden revertir la hipertensión y a veces también otras enfermedades como son las dislipidemias, de hecho. Entonces, aquí tenemos, así a grandes rasgos y rápidamente, en mujeres el 73% en el 2012 y eleva al 76.8% de obesidad en el 2018. Mientras que esto hablamos en relación, al sobrepeso, 73, bueno, bajó el sobrepeso a 69.4, pareciera que bajó. Sin embargo, tenemos en el 2018 ya más casos de obesidad, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde se está pasando pacientes que estaban en sobrepeso, ahora las vamos a estar encontrando en obesidad. Y no se trata de esto, se trata de que revirtamos esta incidencia, ¿no? Entonces, les dejo esos números como para revisión constante. Y bueno, no podía faltar, ¿verdad? Lamentablemente, y como bien estamos hablando, son enfermedades cardiometabólicas que están asociándose además con uno de los mayores consumos de adicción, como es el tabaco. El consumo del tabaquismo también ha venido en aumento en los últimos años. Actualmente el reporte se ha hecho hasta un promedio de 7.1, donde podemos observar que el medio urbano es el que más consume tabaquismo y en el medio rural 6.6, y ya no estamos tan diferentes en cuanto al sexo, donde antes se creía que solamente el hombre era el consumidor, pues no, ahora también las mujeres. Y como bien lo saben ustedes, si hay combinación de estas adicciones en conjunto, de por sí ya con alguna enfermedad cardiometabólica, pues los resultados son los siguientes, las principales causas de mortalidad en México. Y aquí donde tenemos como primer lugar las enfermedades cardiometabólicas como causa de muerte, en segundo lugar se colocó diabetes y en tercero los tumores malignos. Permítanme. Y bien, pues esta es una representación ante todo lo que les acabo de comentar anteriormente, qué es lo que está pasando, ¿no? Podríamos estar deteniéndonos a pensar qué es lo que pasa. ¿Es responsabilidad del equipo del núcleo básico el control de los pacientes crónicos que se nos están desbordando de las manos el problema? Pues tenemos allá como un panorama muy frecuente, ¿verdad? Donde vemos imágenes de salas de espera con muchos pacientes esperando su oportunidad para pasar con el médico. Y por otro lado, la enfermera pues tomando signos vitales, registrando datos para poder acelerar y pasar con el siguiente paciente y pasarle el primer paciente al médico. Y entonces el médico viene aquí en la parte del rol de la consulta, pues desarrollando, claro, está su anamnesis, ¿no? Siempre sabemos que ustedes siempre están indagando, o obviamente como médicos lo sabemos, tenemos que indagar
¿Por qué causa llegó ese paciente con nosotros? En este caso estamos hablando de los pacientes crónicos, pues ya generalmente los conocemos y si es nuevo, pues que hay que hacer historia clínica, solicitar laboratorios, o si es el paciente de control, hay que revisar laboratorios, exploración física, nota médica, tratamiento, elaboración de recetas, a veces no solo una receta, son 3, bueno, un sinfín de cosas que se tienen que hacer, ¿no? Entonces ya es mucho trabajo y que además vale la pena comentarlo. Yo sé, se enfrentan ante la vigilancia de varios programas de salud, no solamente de los de crónicos, ¿no? Porque puede ser un paciente que venga combinado o si es joven hay que ofrecerle métodos, etcétera. Y ante todo esto, pues siempre estamos con el factor tiempo encima y es a veces cuando no podemos ofrecer la adecuada calidad que quisiéramos darle a nuestros pacientes crónicos. Y es por eso que venimos ante ustedes, pues mencionando este tema tan importante que es la mención de un trabajo interdisciplinario, donde, como bien lo decía la licenciada Fajardo, no debemos olvidar que no estamos solos enfrentándonos ante esta situación de muchos pacientes en sala. Sabemos que está enfermería al pie, está el médico, pero que también tenemos personal de nutrición, que puede estar atendiendo en ese tiempo de espera, donde a lo mejor no estamos aprovechando esos tiempos óptimos. Debemos optimizar el tiempo desde el momento en que el paciente entra a la unidad de salud, valorar que si a lo mejor ya le va a tocar al final, hay que programarle también citas con nutrición para que nutrición haga intervenciones mientras están esperando su consulta médica. Son sugerencias. Y bueno, por otro lado, también tenemos a los psicólogos, son también compañeros de disciplinas de salud que también están pues al pie también del cañón para los pacientes crónicos y para atender varias enfermedades que, como bien comentaremos más adelante. Y algo muy importante que les puse desde el principio, la activación física, es algo que debemos estar reforzándole constantemente a nuestros pacientes. Nuestra vida actual ya es diferente, no podemos omitirlo, es necesario, es parte del tratamiento, ¿verdad? Porque ahora diabetes no solamente, o hipertensión, obesidad o dislipidemias, no solamente se tratan con fármacos, sino que también con la dieta y la parte de la activación física. Y que tengamos todos de conocimiento que cada día hay más personal capacitado en el área de la educación en diabetes y eso es de muchísima utilidad, ya que estos compañeros nos pueden ayudar a fortalecer las áreas de prevención de complicaciones en estos pacientes. Bien. Ahora, y podríamos pensar, bueno, ¿y qué más aparte de que les haga una dieta, ¿no?, a nuestros pacientes en el área de nutrición? Pues realmente el por qué referir a consulta nutrición, pues sobran, yo creo, muchos objetivos. Entre estos varios, ¿no? Tiempo de trabajo para indagar a detalle los hábitos de cada paciente. Conocemos que no todos comen igual y que hay que tomarnos el tiempo para indagar con ellos. En este caso, obviamente, le pertenece esta labor al área de nutrición, y ellos también ofrecen la educación nutricional para el conocimiento de los alimentos y que aprendan a decidir nuestros pacientes sobre ellos, que aprendan a elegir, a discriminar cuáles sí les convienen comer más, cuáles no, y cuáles pueden ser hasta conveniente, ¿no?, que coman de más. Y por otro lado, aprenden a medir sus cantidades. Otro punto es: se otorga la orientación personalizada de acuerdo a cada padecimiento. Por lo mismo que comentaba, pues hay que detallar, hay que ver frente a qué pacientes estamos, y los nutriólogos lo saben que no les van a prescribir una dieta igual, ¿no?, al paciente que tiene hipertensión contra uno que tiene diabetes o el que tiene dislipidemia. Entonces, esto es muy personalizado y por lo tanto, ante el resumen de esto, son un apoyo excelente en el control de metas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas. Nuestros nutriólogos están capacitados también en las áreas en las cuales saben que tenemos objetivos de control sobre los pacientes con diabetes, con hipertensión, con dislipidemias y con obesidad. Sobre todo, ¿no? Trabajan mucho, obviamente, con el índice de masa corporal y es más fácil darle seguimiento. Por otro lado,
¿Por qué mandarlos a consulta de psicología? Bueno, pues nuestros compañeros también de psicología están capacitados porque dentro de sus funciones, de sus labores y de su vocación es escuchar a los pacientes, darles el tiempo de atención, sobre todo en el área emocional, en el cual a lo mejor nosotros de primer nivel no nos podemos detener a escuchar, aunque quisiéramos tal vez consolar un poco más a nuestros pacientes, pero podemos ofrecerles este servicio que les puede permitir explayarse y poderse desahogar para que ellos también identifiquen esas áreas de vulnerabilidad y fortaleza, sobre todo, para poder contribuir a la adherencia de su tratamiento. Ya que los pacientes que son deprimidos, pues no es difícil que tengan una buena adherencia. Sin embargo, también identifican el verdadero estatus del paciente ante las fases del cambio. Les hablarán de esto más adelante, pero realmente es importante identificar en qué situación ha estado mi paciente, porque suele pasar que aunque tengamos pacientes de 10 o 20 años, son pacientes que vivieron en precontemplación todo el tiempo, o sea que nunca aceptaron su enfermedad y realmente son pacientes que nunca llegan a control precisamente porque no han trabajado esa área. De eso ya les hablarán más adelante, pero quiero mencionarlo por este lado del binomio, ¿no? De enfermedades crónicas con diabetes junto con depresión o un compuesto con ansiedad, etcétera. Hay muchos trastornos también que pueden ser identificados por ellos. Y también son los oídos que no escuchamos y que no vemos. Definitivamente los pacientes se van a abrir mucho con los psicólogos y ellos también nos pueden dar la pauta de cómo vieron a ese paciente, cómo debemos trabajar y aún a veces cómo dirigirnos con ellos, porque son personas que algunas son muy sensibles y hay que tener también tacto para hablarles, ¿no? Porque a lo mejor si nuestra forma, nuestro carácter es un poquito fuerte o para nosotros es normal, bueno, para ese paciente puede ser el motivo de no regresar. Y bueno, eso es ser sensibles y pues hay que hacer cosas también para que podamos conocer a nuestros pacientes y poderles dar la mejor atención, ¿no? Que sea tiempo de calidad. Apoyan a fortalecer también la autoestima de nuestros pacientes, por esto mismo que comentaba. Y bueno, también, ¿por qué referir? Es importante a los grupos de ayuda mutua, sabemos que tenemos en el programa lo que es la parte de medicina en el deporte, activadores físicos, para atender estas enfermedades. Es importante que sepan que tenemos estos servicios también que podemos ofrecer, que podemos comentarles a nuestros pacientes que es importante que implementen el ejercicio físico en sus vidas. Y para esto lo primero que van a romper es el sedentarismo, ¿no? Porque el ejercicio, pues, efectivamente nos ayuda a romper esa rutina en la cual a veces nos quedamos. Entonces, es importante. El equipo está capacitado también para la implementación del ejercicio de acuerdo a cada paciente. Sabemos que hay el paciente que puede tener una crónico-degenerativa y que a lo mejor físicamente está íntegro contra otro paciente que a lo mejor está en silla de ruedas y que no porque esté en silla de ruedas no pueda ser rehabilitado con ejercicio de alguna manera. Para todos hay formas. Hasta al que está postrado también hay ejercicio. Entonces es importante que también refiramos a nuestros pacientes porque se van a favorecer muchísimo para el control sobre todo de los niveles de glucosa, ¿no? Y sabemos que si corregimos la parte del peso, vamos a revertir, como ya les había comentado antes, algunos otros diagnósticos. A lo mejor no quitaremos medicamento, pero a lo mejor sí vamos a mantener un mejor control y mucho más rápido. Y bueno, pues hay muchos beneficios. Conocen el estado clínico de los pacientes crónicos, orientan en dudas, ¿no?, que tengan en cuanto a encontrar síntomas de ejercicio, porque a lo mejor podemos identificar algo que nunca nos dijeron a nosotros. No sabe qué, doctor, yo no hago ejercicio porque cuando me pongo a caminar me agito y no aguanto ni 2 cuadras, o cosas así, ¿no? O cuando subo escaleras, me duelen mis rodillas, etcétera. Entonces, todos ese tipo de comentarios pueden ser muy, muy buenos para que retroalimenten al círculo que llevamos del tratamiento integral. Y obviamente, pues esto nos va a evitar que tengan complicaciones secundarias. Y nada más rápidamente, así quiero comentarles en esta diapositiva, porque aparte de hacer ese manejo integral en el equipo de primer nivel, es importante que el médico obviamente siempre tenga en cuenta que tiene que dar manejo integral. ¿Cómo qué?
la parte de la atención oftalmológica, por ejemplo, el cardiólogo, el nefrólogo, el médico internista, etcétera. Entonces, sabemos que esta es otra parte donde es, digamos, ya de la referencia, pero que también es parte de las funciones en el primer nivel. Y bueno, esta diapositiva se las quiero enseñar porque, bueno, son las formas en las que dentro del primer nivel y la Secretaría de Salud, ¿verdad?, podemos ofrecer a través de acciones que se están haciendo para el manejo y el control de estos pacientes. Entonces, como bien a lo mejor ya conocen desde hace muchos años el grupo de ayuda mutua en enfermedades crónicas, estas reuniones que se realizan para educación en diabetes, se está trabajando en proyecto de líderes pares que en un futuro se les va a dar más detalle de esto, pero es importante que sepan que se está trabajando ya una estrategia para que podamos llegar también a los pacientes que están más alejados tal vez de la ciudad, pero que están en los centros de salud de los interiores del estado. Y también otro proyecto que les van a hablar más adelante, que es el proyecto HERTZ de la OPS, este proyecto está hermoso, van a tener el tiempo de conocerlo a detalle y la verdad está muy, vamos a aprender muchísimo de él. Y bueno, nada más comentarles, ya casi para cerrar, para lograr entonces conseguir los objetivos terapéuticos ante nuestros pacientes, es necesario que primero nosotros también visualicemos la parte de trabajar en equipo, donde todos estamos haciendo nuestra labor, que todos estamos haciendo una parte integrativa de su atención. Tenemos que lograr que nuestro paciente tenga ya la conciencia y el autocriterio de saber elegir su nutrición saludable y que se acople a un estilo de vida donde tenga el ejercicio físico como parte de su control, pero más que nada de su vida para que también lo disfrute de los beneficios. Y también pues la parte de autocontrol, esto tiene mucho que ver con educación en diabetes o en hipertensión o en todas las demás crónicas, donde el paciente comprenda que también es necesario que él aprenda a hacer monitoreo y que también se comprometa en saber sus valores normales y de esta manera también identificar aquellos síntomas que lo llevan a tal vez a unos datos de alarma, ¿no? A presentar, porque eso son signos que no conocía, pero que sabe que puede pasar algo. Entonces, todo esto es parte de la educación, tampoco queremos que se compliquen. Y por otro lado, nada más quisiera dejarles estas referencias donde sabemos, nos regimos y echamos mano de estas guías también para orientarnos, ¿verdad? En cuanto a la ADA 2020, siempre vamos a estar revisándola para ver qué trajo de nuevo en estos tiempos para hacer ajustes en el manejo de nuestros pacientes con diabetes, las guías, ¿verdad?, del diagnóstico de hipertensión arterial por cardiología y entre otras para las dislipidemias y también las intervenciones que podemos hacer para los pacientes con obesidad. Y bueno, pues ante estos tiempos de contingencia yo les invito tanto primero, ¿verdad?, para nosotros mismos y para nuestros pacientes a aconsejar que tomen de los recursos tecnológicos, que hagan ejercicio en casa, que no pierdan la vista de que tienen que proveerse de muchos alimentos saludables para que tengan en sus horas de colaciones, que es cuando queremos ahí tener la debilidad de tomar algo que no debemos comer, tengamos una fruta a la mano o algo que traiga nutrimentos, ¿verdad?, a nuestro organismo. Y por otro lado, pues la lectura, o hacer cosas manualidades y que todos contribuyan en la casa, ¿verdad?, y en la parte de restauración de la casa, no sé. Hay muchas cosas que podemos hacer para que hagamos que nuestro tiempo sea provechoso. Y con esta última termino, con esta frase, me gustó mucho, creo que la hemos puesto a veces mucho, pero es muy importante. Trabajar en equipo divide el trabajo y mejora los resultados. Entonces yo les invito a que todos podamos tomar pie a todo lo que ya vamos a estar platicando y que seguramente daremos seguimiento más adelante. Este es mi correo, por quien guste alguna información en especial, estoy para servirles. Gracias. Muchas gracias, doctora Iris. Qué importante, ¿no? Todo lo que nos acaba de comentar la doctora. Qué importante el saber que finalmente todo lo que nos acaba de decir, ¿no? Es imposible pensar que un solo profesional de la salud, ¿no? Puede, con esta complejidad que tiene, el tratar las enfermedades crónicas, ¿no? Siempre hemos hecho esta diferencia de, bueno, es que
pues cuando yo atiendo a un paciente que tiene a lo mejor, no sé, una diarrea o una infección respiratoria, algo, pues generalmente el manejo lo puedo hacer solo, ¿no? Me entrenaron para hacerlo solo. Sí, pero con las enfermedades crónicas no es así, no, es imposible y hay mucha evidencia científica que nos dice que el trabajo interdisciplinario, mientras más profesionales de la salud puedan trabajar en conjunto y centrar ese trabajo en conjunto en un paciente, definitivamente los resultados van a ser mejor. Muchas gracias, doctora Iris. Ahora quisiera yo dejarles, gracias, con el doctor Nazul. El doctor Nazul nos va a hablar también un poco desde esta perspectiva de medicina del deporte. Te voy a pedir, doctora Iris, si puedes ahí dejar de compartir para que ya el doctor Nazul pueda compartir también su pantalla. ¿Todavía se ve mi presentación? Es que ya la quité. Ahí está, no te preocupes. Listo. Gracias, doctora. Bienvenida, doctora. Adelante, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos de nuevo. Veo varios nombres conocidos ahí en la lista. Un saludo. Y bueno, trataré de ser breve. Vamos a hablar de la importancia del trabajo interdisciplinario. Vamos a abundar un poco más a lo que la doctora ya comentó hace unos momentos. Desde el punto de vista de salud pública, pues la medicina del deporte tiene mucho que ofrecer y lo estamos haciendo en la dirección de nutrición. Para empezar, quiero recordarles que la carga de la enfermedad en México actualmente pues, es muy diferente a la que vivíamos hace muchos años. Las enfermedades no transmisibles y las enfermedades crónicas, metabólicas y cardiovasculares son las que predominan actualmente. Todo esto nos conlleva a tener este marco sanitario que tenemos el día de hoy, esta epidemia, pandemia de enfermedades no transmisibles que pues nos están causando un grave daño y que por eso es que estamos haciendo todas estas acciones. El médico de primer contacto no está solo en el manejo, tiene que saberlo, tiene que aprovechar esa situación de que no está solo en el tratamiento de estas enfermedades. En un ejemplo que les voy a mostrar aquí para que nos quede un poquito claro, la atención primaria de la salud está acompañada, o sea, el médico de primer contacto está acompañado de varios factores. Ya lo comentó la doctora, pero vamos a recordar. Enfermería, psicología, esto se asemeja a lo que hacemos en una UNEM, en un primer nivel de atención. Trabajo social, ¿sí? Nutrición, que es muy importante, y el segundo nivel. La especialidad de medicina del deporte, lo vamos a ver más adelante, básicamente también se acompaña de estos. Debemos recordar que el flujo de los pacientes es de los dos lados, es hacia los dos lados. Y tenemos que tenerlo en cuenta todo el tiempo. El médico no está solo y tampoco es actualmente, no tiene por qué ser el protagonista siempre de la atención de la salud. Para eso se acompaña de otros profesionales. Y además, en algunos lugares podemos tener la fortuna de tener educadores en diabetes y activadores físicos para que nos ayuden a manejar varias de las patologías. Pero no nada más hablamos de diabetes, hablamos de toda esta gama de enfermedades que impactan muy importantemente en nuestro sistema de salud y la salud de la población. Por eso es que necesitamos entender y comprender y aprovechar la interdisciplina, la multidisciplina desde el primer nivel de atención médica y también nosotros como especialistas. Y por ejemplo, lo comentaba la doctora, esta estrategia de la OPS Hearts, ¿sí? Busca diseminar las mejores prácticas para la prevención y el manejo de estas enfermedades. Lo vamos a ver detenidamente. Esto es muy amplio, pero no nos vamos a detener en verlo todo. Las enfermedades no transmisibles, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la enfermedad renal crónica, ¿sí? Y el manejo integrado de las enfermedades es una de las principales objetivos de estas herramientas que vamos a ver de la Organización Panamericana de la Salud, que se busca y se puede implementar a nivel nacional y a nivel local. Bueno, este programa pues viene de este acrónimo, ¿verdad? De asesoramiento para estilos de vida saludable. Tenemos que estar haciendo cosas que están basadas en evidencia, acceso a medicamentos y tecnologías esenciales, manejo de enfermedades cardiovasculares basados en una debida estratificación del riesgo, atención basada en el equipo y sistemas de monitoreo. Por eso el paquete técnico de Hearts ofrece estos 6 módulos.
y yo voy a mencionar dos. El quinto módulo, que es el que nos ocupa el día de hoy, el trabajo basado en equipos multidisciplinarios. Ofrece experiencias en unos países que ahorita vamos a ver muy aleccionadoras y que podemos adaptar y acondicionar a nuestra vida diaria, a nuestra práctica médica. Y por supuesto no puedo dejar pasar por alto el primero, que es el cambio de los hábitos y estilos de vida saludable, que sin esto no se puede entender lo demás porque no podríamos generar ningún cambio. Ya lo comentó la doctora, lejos está esa imagen de hacer un tratamiento de esas enfermedades solamente con los fármacos. Lejos está en la literatura, ¿verdad? En la actualidad de la información, pero en muchos lugares se sigue haciendo eso. Vemos esta imagen donde nos dice que las políticas de todos los recursos que tiene, el quinto, que es el trabajo en equipos multidisciplinarios, impacta a nivel subnacional, o sea, a nivel estatal o regional, en la atención primaria a la salud, y que esto es lo que nos puede interesar a nosotros para poderlo aplicar a nuestra práctica diaria. Esta es la ficha técnica del trabajo número 5, la T, ¿verdad? Que es un documento de 40 páginas, que no vamos a revisar, por supuesto, en este momento, en el cual hace una referencia y revisa las consideraciones del trabajo basado en equipos multidisciplinarios, sus ventajas, sus obstáculos, los requisitos, la implementación del modelo de trabajo basado en los equipos multidisciplinarios, estudios de casos y ejercicios de planificación. Hay unas experiencias muy interesantes de países como Tailandia, Nepal, Etiopía y Cuba, que vamos a ver adelante, que yo creo que muy bien, como una política de salud en México, en nuestro estado, en nuestras clínicas, las podemos adaptar. Por ejemplo, vamos a ver esta primera tabla. No vamos a revisar todo, por supuesto, no es el objetivo. Vean cómo en la atención de la hipertensión, que es un ejemplo nada más, si vemos el nuevo personal a cargo que podríamos tener para una toma de un proceso relativamente sencillo, pero muy importante, que es la toma de la presión arterial. Entonces, podemos involucrar a nuevo personal, ya las enfermeras lo hacen, por supuesto, pero odontólogos, fisioterapeutas, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, trabajadores comunitarios, los mismos familiares, sí pueden tomar la presión, obviamente bien capacitados y explicando muy bien todo el proceso. Todos hemos visto que existe una guía muy específica de cómo se debe tomar la presión correctamente y a veces se nos olvida. Esto, por supuesto, que impacta directamente en la atención a la salud. No lo digo yo, lo dice el documento del que estoy basando esta información. La consulta se vuelve más eficiente, se vuelve más relevante tanto para el paciente como para el médico. El médico puede atender más tiempo verdaderamente a lo que importa en la atención y hacer verdaderamente medicina. Puede mejorar sus notas médicas. Por supuesto que entonces va a mejorar, ojo, el sistema de referencia y contrarreferencia, del cual todos sabemos que tiene muchísimas observaciones, tanto del primer nivel como hacia el segundo hacia el primero, ya no digamos al tercer nivel de atención médica, pero todo empieza con el primer nivel y desde garantizar una buena referencia a los pacientes con un buen criterio clínico y no nada más porque pues no sepamos qué vamos a hacer con él. El personal se siente más parte del equipo, se empodera, tiene más conocimientos y por supuesto que está más seguro para trabajar. Y miren esta otra tabla, perdón, una distribución de las responsabilidades entre el personal médico, entre el personal de salud para el manejo de la hipertensión. Ven cómo está el personal de salud arriba y yo incluyo, porque vamos a ponerles más cosas a este personal. Nutrición, medicina y psicología. Nutrición cada vez se ha demostrado tiene mucha capacidad para hacer tareas de las que originalmente estábamos pensando. Y voy a poner un ejemplo más adelante. Nutrición puede también intervenir en la medición de la presión arterial, definitivamente. Medicina no puede ser nada más estos dos parámetros que marca aquí. Puede estar, por supuesto, en la medición de la presión arterial, y no le vamos a pedir al médico que tome todas las mediciones de todos los pacientes, sería absurdo, pero sí tiene que volver a tomar cuando tenga duda, ¿verdad? Y el asesoramiento sobre estilos de vida saludable. Para el médico del deporte, hablar con un paciente y hacer estas señalizaciones es muy importante. A veces con un vago, haz ejercicio, cuídate, sal a correr o no fumes, creemos que es importante o que es suficiente. Por supuesto que no, falta mucho. Psicología
muy importante en nuestro quehacer diario, llámese salud pública como esto que estamos trabajando, o medicina del deporte aplicado al deporte, ¿verdad? Los que hacemos esta parte de nuestra especialidad, psicología y nutrición, son verdaderamente una ayuda muy importante. Psicología nos puede ayudar en determinar cuáles son los obstáculos para que tengamos una buena atención médica, nos puede ayudar en el asesoramiento también de estilos de vida saludable. Sabemos que además, desde el punto de vista conductual, existen conductas obesogénicas, sedentarias, y el psicólogo, que es el especialista en esto, nos tiene que ayudar. También puede ayudar en la derivación de pacientes, por supuesto, y también el nutriólogo y también el médico. ¿Por qué no? Vemos una redistribución de las tareas. Ya hicimos el primer análisis, entonces podríamos decir, bueno, ¿cuáles son las tareas? Todas estas. ¿Quién estamos pensando en que haga las tareas? ¿Quién sería el ideal? ¿Esta persona necesita un entrenamiento adicional, sí o no? Y si lo necesita, ¿cuál es? Esto nos llevaría a pensar y a rediseñar con lo que ya tenemos nuestra lógica de atención primaria a la salud en nuestros centros de trabajo. Entonces, ahora les voy a dar rápidamente un ejemplo cómo medicina del deporte, quizás desde el ámbito privado, puede hacer la interdisciplina en pacientes con enfermedades cardiometabólicas. Nosotros generalmente vemos pacientes que acuden por trastornos del sistema musculoesquelético, ya sea agudo o sea crónico, y no importa la edad y no importa el rendimiento. Nosotros hacemos un diagnóstico y emitimos un tratamiento. Pero si es una persona que tiene un problema cardiovascular, tenemos que hacer además una dosificación del ejercicio para empezar también el tratamiento a la par del motivo original de consulta. Tenemos que conocer las indicaciones y contraindicaciones de su problema, tenemos que saber si hay limitaciones, tenemos que interactuar con todas estas especialidades médicas, tenemos que saber si existen patologías asociadas que nada tienen que ver quizás con medicina del deporte. La salud mental es importantísimo, vean cuántas veces ya lo mencionamos. Psicología y psiquiatría, por supuesto que tienen que ser parte de nuestra referencia casi diaria. Nutrición una vez más aparece ahí. Por supuesto, ya estoy abarcando el área de activación física. Probablemente estos pacientes ya vengan con medicación, y la nutrición, ¿dónde queda? No me voy a sentar a hacer un recordatorio de 24 horas, que es algo bastante técnico y profundo que tiene que hacer seriamente y que lleva mucho tiempo. No lo voy a hacer yo como especialista, porque además no es mi competencia, y existen los profesionales que estos a lo que se dedican y además lo hacen bastante bien. Lo mismo pasa con odontología y por supuesto con nuestros colegas y compañeros de fisioterapia. Al final debemos recordar que el flujo también de los pacientes en esta parte es de los dos lados. Nosotros podemos referirlos y así nos van a llegar. Y tenemos que tomar en cuenta todo esto porque el paciente, como nos dicen desde el primer año, es un ente biopsicosocial. Muy bien. En esta segunda parte les voy a comentar específicamente en la interdisciplina qué es lo que yo quisiera que todos aquellos que no son médicos del deporte les quede un poquito claro lo que voy a hablar. La prescripción o dosificación del ejercicio, que es fundamental. Debemos tener un diagnóstico, conocer las limitaciones, y después tengo que hacer un análisis para saber qué tipo de ejercicio le voy a dejar al paciente, a qué intensidad, a qué volumen, con qué frecuencia, por cuánto tiempo y qué capacidad física quiero trabajar con el paciente. Por supuesto que esto lo tengo que hacer de la mano de un activador físico profesional, capacitado y que entienda todo esto, y no nada más alguien que tenga pues muchas ganas de trabajar, pero que pudiera salir peor el remedio, ¿verdad? Entonces vamos a poner 3 ejemplos de problemas cotidianos de los que estamos hablando y cómo se trata con la actividad física. ¿Cuáles son los efectos? La diabetes y la actividad física, bueno, existe muchísima evidencia, muchísima, aquí la tienen, de lo que habla de diabetes y actividad física. Si yo pongo en PubMed estas dos palabras, me aparecen más de 37,000 referencias científicas del tema. Entonces, en general, los artículos nos dicen que la actividad física en la diabetes disminuye los valores de la hemoglobina glucosilada en todas las formas de ejercicio que se nos ocurren. Por supuesto que va a haber diferencias entre el tipo de ejercicio. Lo que ocurre más rápidamente es la mejoría a la resistencia de la insulina. Este artículo bastante bueno del 2010 habla de los efectos
agudos y crónicos de la actividad física en la diabetes. Es importante remarcar que este artículo está citado 255 veces, ahí tiene un buen impacto y muy buena relevancia, y me voy a ir con los efectos agudos del ejercicio, y sobre todo voy a mencionar los que tienen mayor nivel de evidencia. Estos que estoy mencionando y que estoy poniendo remarcados, nos habla de cómo mejora mucho el metabolismo muscular en el consumo de la glucosa, en el consumo de la glucosa circulante, consumo de la glucosa intramuscular, del tejido graso circulante, de la glucosa periférica circulante también, y de la grasa intramuscular como un efecto agudo del ejercicio. Ahora, si este impacto lo hacemos repetidamente, imagínense el impacto a la salud a estos pacientes. Habla también que se ha estudiado que es mejor hacer diferentes tipos de ejercicio de entrenamiento aeróbico y de resistencia. Hay muchos estudios ya que hacen la diferenciación, pero estos efectos que aquí se resumen, agudos del ejercicio, son muy importantes para nuestros pacientes diabéticos. Pero además, los efectos crónicos del ejercicio nos dan además mejor respuesta en la acción de la insulina, en el control de la glucosa y en la oxidación de los ácidos grasos que están almacenados en el músculo. Mejora mucho la función del músculo esquelético y mejora mucho, sobre todo cuando están realizando su ejercicio con supervisión profesional. Vamos a mejorar además nuestra calidad de vida y el estado de ánimo, que lo vamos a ver más adelante. Pequeñas restricciones, nuestro paciente que vamos a tener para hacer actividad física no puede tener la cifra recomendada es hasta 250, 300 miligramos sobre decilitro de glicemias para hacer ejercicio, y la guía te habla de cómo debe de comer antes del ejercicio, cómo debe de comer después, qué alimentos se recomiendan para que no vaya a haber hipoglucemias. Por supuesto que pacientes con complicaciones oftalmológicas, la necrobiosis diabética o con insuficiencia renal, no quiere decir que no puedan hacer ejercicio, pero son casos muy especiales y particulares que hay que considerar. La hipertensión arterial y el ejercicio, vamos a lo mismo. Pongo estas dos palabras y me salen 25.395 referencias científicas del tema. Entonces, creo que hay mucha información de la cual podemos echar mano. En general, la actividad física en la hipertensión mejora, obviamente, la cifra de presión arterial, principalmente en la cifra sistólica, mejora y previene las lesiones en las cavidades del corazón, y lo que se recomienda son ejercicios aeróbicos que involucren principalmente los grupos musculares de miembros inferiores, que generen aumento de la vascularidad de estos músculos y por ende una disminución de la presión arterial, además de que deben de ser ejercicios seguros. Por cierto, mañana tenemos una plática de esto y los invitamos, ya hará el anuncio la licenciada. Estos ejercicios sí se recomiendan. Los ejercicios de fuerza en el paciente hipertenso están ciertamente con una contraindicación absoluta o relativa. ¿Por qué? Porque los grupos musculares son más pequeños y al empezar a hacer ejercicios principalmente de fuerza, como los que vemos en la imagen, aumenta la presión de la sangre dentro de estos músculos y genera pues incremento de la presión arterial. No están indicados. Obviamente que para hacer y poder determinar si un paciente hipertenso es candidato a hacer ejercicio, tenemos que conocer cuáles son sus cifras de tensión arterial basales y cómo vamos a prescribir y cuánto vamos a esperar que incremente, porque va a haber un incremento transitorio durante la actividad física de su presión, pero tiene que ser seguro. Por último, la actividad física y la salud mental. Otro tema, miren acá, 15.925 referencias, y con esto voy a terminar. Es importante porque también es un factor que tenemos que considerar. Todos los sistemas del cuerpo se benefician de la actividad física, todos. Estamos hablando nada más de 3 entidades o 3 grupos grandes de entidades clínicas que podemos ayudarnos. Miren este artículo de revisión. Básicamente este artículo de revisión nos hace un hincapié en 3 patologías: la depresión o el desorden de depresión, y miren lo que vamos a ver, lo importante. Vean, son bastantes estudios que se revisan, el tipo de ejercicio, principalmente ejercicios de fuerza y ejercicios aeróbicos, en un lapso que va de 8 semanas hasta 20 semanas. Vean qué tan grande es el periodo
y qué tan diferente puede ser la intervención y una mejoría importante en la depresión, en el inventario depresivo de Bex, en la escala depresiva de Hamilton y en las escalas de depresión en el paciente geriátrico. Más evidencia no podemos tener. En el caso de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, pasa lo mismo. Vean aquí, hay una gama muy interesante de ejercicios aeróbicos, flexibilidad, balance. El periodo de tiempos va desde 12 meses hasta 16 semanas y también tenemos una mejoría muy importante en los test verbales y de atención, en la escala de evaluación del estado de ánimo y demencia y en la escala del estado de ánimo en el paciente con Alzheimer. Tiene una mejoría increíble. Además, podemos ver aquí que en estos pacientes podemos hacer, y vean la edad de este grupo de pacientes de este artículo, tenemos que trabajar la flexibilidad, la fuerza y el balance, que también vamos a ver ahora en Parkinson. Recordemos que todo esto redunda en calidad de vida. Por supuesto que no me estoy metiendo en grados de la enfermedad, que esto no es el objetivo de nuestra plática. Y por último, en la enfermedad de Parkinson, pues también hay mucha evidencia. Tenemos muchos diferentes tipos de ejercicio, flexibilidad, fuerza, ejercicio aeróbico, balance, pero vemos una intervención desde 4 semanas, que realmente es muy poco para actividad física, hasta 16, teniendo en cuenta que el paciente con Parkinson ciertamente es bastante complejo hacer actividad física, pero vean, no es imposible. En este recuadro que acabo de marcar, miren, ejercicios para mejorar la marcha y los pasos, que nos va a dar un beneficio muy importante, reducción en las caídas y mejora en los pacientes en su autonomía. Entonces, estos pacientes también mejoran en un ámbito que se evalúa, que es el tiempo que el paciente tarda en estar sentado, ponerse de pie y caminar, mejora mucho. Entonces, mejora la calidad de vida de los pacientes con Parkinson. Por último, ya para terminar, es importante que actualmente sepamos que la actividad física es completamente una ciencia, hay mucha evidencia, hay mucho material y que en México, pues esta parte la están liderando principalmente gente que su perfil es de nutriólogos y que no está mal, al contrario, y que creo que nosotros como médicos tendríamos que estar un poquito más involucrados en conocer por lo menos lo más básico de las ciencias del ejercicio y la actividad física para poderlo prescribir o por lo menos poderlo referir y así hacer una muy buena interdisciplina o multidisciplina para nuestros casos de pacientes con enfermedades crónico-metabólicas. Yo quiero agradecer mucho la oportunidad una vez más de poder practicar con ustedes y bueno, al final, si hay alguna duda, pues con mucho gusto. Excelente, doctor. Como siempre, doctor Nazul, siempre nos traes información muy valiosa. Qué responsabilidad, ¿no? El tema de la actividad física, de repente sí nos pasa que todos nos sentimos capaces, ¿no? Y que a lo mejor no va a tener mucha consecuencia el hecho de recomendarle a alguna persona, a algún paciente hacer actividad física, ¿no? Y sobre todo con los pacientes con enfermedades crónicas hay una grandísima responsabilidad, hay mucha evidencia que nos puede apoyar de acuerdo al padecimiento, de acuerdo a los niveles que esté manejando en este momento mi paciente, pues a lo mejor puedo recomendarle un tipo de ejercicio u otro tipo de ejercicio, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que de repente, pues por un descuido, a lo mejor una persona con hipertensión se le recomienda que haga ejercicio sin mayor explicación y de repente pues sabemos que a lo mejor la persona tuvo ahí una crisis o tuvo un desenlace peor, ¿no? Entonces, muy importante el no trabajar solos y que si tenemos la oportunidad, a lo mejor no tengo a alguien conmigo de medicina del deporte, pero sí puedo aprender de medicina del deporte con médicos del deporte para poder hacer estas recomendaciones muy certeras y poniendo en primer lugar, por supuesto, la salud de mi paciente. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con la nutrióloga Gaby Martínez. Recuerden que nos pueden ir haciendo algunas preguntas, ya tenemos algunas preguntas para el final de las ponencias recuerden también que cuando terminemos esta ponencia, en unos minutitos después de que termine, ya vamos a poder tenerla disponible también en una liga de YouTube para ver en el canal de la Secretaría de Salud de Yucatán. Así que quienes acaban de entrar o entraron hace un ratito y no escucharon el principio, pues con mucho gusto pueden acudir a la presentación completa en el canal de la Secretaría de Salud de Yucatán de YouTube.
Listo, Gaby, te cedo el micrófono, bienvenida. Sí. Muchas gracias, buenas tardes a todos otra vez. Yo quiero hablar un poco acerca, bueno, ya mis compañeros que me antecedieron me ayudaron mucho para hablar de lo bien que hacemos nuestro trabajo los nutriólogos, tanto a nivel institucional como en la nutrición privada. Sí quisiera hablar acerca de nuestro papel en el equipo multidisciplinario e interdisciplinario. Ok, vamos a comenzar. El trabajo interdisciplinario yo lo veo de esta manera. Somos como unas hormiguitas que cada uno lleva su partecita o su piedrita o su granito de arena o su pedacito de hoja hacia un fin común y que tenemos que estar muy comunicados entre nosotros, muy empoderados, sabiendo todo lo que le podemos ofrecer al paciente para el bienestar. Y hay mucha diferencia entre un equipo multidisciplinario como existen en los centros de salud, en la mayoría de los centros de salud, pero también aquí la parte interdisciplinaria, que es la comunicación entre estas especialidades, se tiene que llevar a cabo para que el paciente sea visto de manera integral y que todos los esfuerzos estén centrados en el paciente. Muchas veces el paciente llega con el nutriólogo y le platica que no se tomó la medicina y el médico no lo sabe. O llega con la enfermera y le dice que no llevó a cabo el plan de alimentación y el nutriólogo no lo sabe. Entonces, este tipo de comunicación nos va a permitir saber el entorno que está rodeando al paciente y cómo se está adhiriendo o no al tratamiento que les estamos proponiendo. Antes y después del COVID, bueno, sabemos que contamos con muchísimas herramientas para darle al paciente toda la información de una manera sencilla, clara, abundante, porque tenemos muchas infografías que podemos encontrar en la página de la Secretaría de Salud. Y ahorita, con esta pandemia, pues nos tenemos que adecuar a las herramientas que tenemos. Tenemos infografías para el autocuidado de la salud en el aspecto de diabetes, de obesidad, de hipertensión arterial. Sabemos que todas las herramientas van a ser diferentes porque cada padecimiento es diferente. Una persona con diabetes no debería de comer lo mismo o no se le van a quitar los mismos alimentos o promover alimentos que a un paciente que tenga solamente hipertensión arterial. Para esto entramos nosotros para jugar con todos estos padecimientos y poderle presentar al paciente herramientas útiles que pueda llevar a cabo. ¿Qué hacemos los nutriólogos? Muchas cosas hacemos. Principalmente evaluamos al paciente a través de una evaluación subjetiva, la cual incluye saber para qué va. Muchos pacientes los manda al médico porque tienen diabetes descontrolada y el paciente nos dice que va para bajar de peso porque se va a casar la hija. Entonces, necesitamos tener nuevamente esa comunicación, revisar todos los datos que nos lleva el paciente, llámese las notas médicas, llámese los laboratorios, para ver exactamente y comparar con lo que nos está diciendo el paciente. O simplemente el paciente nos dice, me mandó el doctor, yo no quería venir. Entonces, ahí va una barrera. También debemos conocer si el paciente sabe de qué se trata su padecimiento. Hay pacientes que han sido tratados por 20, 25 años por diabetes y no saben lo que es la diabetes. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos empezar a darle herramientas. Mientras nosotros empoderemos al paciente, es decir, que le demos herramientas para que sepa de qué se trata su enfermedad, qué es lo que puede hacer, qué es lo que debería de evitar hacer, lo empoderamos. Las enfermedades cardiometabólicas no se tratan como enfermedades agudas, en donde anteriormente se utilizaba la técnica de compliance o aceptación-obediencia. El médico le decía, te tienes que tomar tal medicina a tal hora, el paciente lo hacía y se acababa, digamos, el tratamiento. Aquí es darle esas herramientas para que el paciente tome sus decisiones y estas decisiones sean aceptadas. Otra de las cosas dentro de la evaluación subjetiva es el estilo de vida. Sabemos que hay tantos estilos de vida como pacientes en el mundo. Entonces hay que considerar mucho si el paciente, para empezar, viene con nosotros por voluntad propia, está preocupado, está asustado o de plano
está aterrorizado y eso mismo hace que se crea una barrera y no va a poder captar toda la información que necesita tener en relación a su forma de alimentarse. Otra de las cosas que hacemos es una información objetiva. Esto siguiendo las reglas del ABCD, donde el A se refiere a antropometría, pesarlo, medirlo, como dice la doctora Iris, tomar obtener el índice de masa corporal, la talla, circunferencias de cintura, si tenemos plicómetro, medición de grasa, de medición de masa muscular, etc. A la B se refiere a los parámetros bioquímicos que normalmente están incluidos en el expediente de los pacientes. La C se refiere a los parámetros clínicos, cómo anda su presión arterial, cuánto tuvo de glucosa, si el paciente tiene alguna otra comorbilidad, pues ahí lo podemos estar evaluando. Y D, como el doctor nos comenta, ahí viene la parte dietética en donde se hace un recordatorio de 24 horas, una dieta habitual, qué alimentos le gusta, qué alimentos no le gustan, si hay alergias alimentarias, etc. También estimamos los requerimientos. Como se ha mostrado, no todos los pacientes van a comer lo mismo porque necesitan requerimientos especiales. Otra de las cosas que hacemos los nutriólogos es un diagnóstico nutricio, que va de la par con el diagnóstico médico, pero no es lo mismo. Vamos a utilizar la estructura PES, en donde la P se refiere al problema nutricio, que puede estar tomado con la palabra alterado. Hay una alteración en algunos parámetros bioquímicos, un excesivo, puede ser un excesivo consumo de grasas, un excesivo consumo de azúcares, o un inadecuado consumo de fibra, por decir algunos ejemplos. La E se refiere a la etiología, que normalmente los nutriólogos ponemos en la nota nutriológica que el diagnóstico, el problema nutricio está relacionado a y evidenciado por, ahí entran los signos y síntomas, una glucosa elevada, una presión descontrolada, etc. Otra de las cosas dentro de nuestra práctica clínica es la intervención, en donde tenemos objetivos bien planteados, metas. Normalmente estas metas se tienen que hacer junto con el paciente. Yo como nutrióloga le puedo decir, vas a bajar 10 kilos, pero si el paciente lo que quiere es controlar su glucosa, estamos en lugares distintos. Entonces esas metas tienen que estar consensuadas con el paciente para lograr resultados esperados, que normalmente el médico es quien nos pone las metas de tratamiento. La glucosa tiene que estar en tanto, la presión tiene que estar controlada en tanto, los kilos que esperamos que baje son tantos. Él nos da, digamos, un poquito esa meta y los resultados que estamos esperando pues van de la mano con lo del doctor. La prescripción dietética con un plan de alimentación, normalmente los nutriólogos queremos que el paciente aprenda todo de ya y necesitamos llevarlo de la mano para que a la primera no esté calculando equivalente. Los pacientes nunca van a hacer su menú. Necesitamos darles todas las herramientas para que este menú sea fácil de llevar desde el primer día, desde que está saliendo de la clínica, ya lo pueda empezar a implementar en casa y que sea agradable a su economía, agradable a su familia a veces y sobre todo que el paciente no se sienta más estresado de lo que ya viene. También, como decía, la orientación alimentaria normalmente se da en las salas de espera. Tenemos ya temas específicos y materiales también específicos para poder llegar a toda la gama de padecimientos que pueden ser tratados a través de la orientación alimentaria. Por último, llevamos a cabo el monitoreo y la evaluación, ya sea con unas citas mensuales o trimestrales, dependiendo de cada paciente. Vamos a tener la frecuencia de monitoreo y la estrategia de evaluación. ¿Cómo vamos a saber que el paciente se está portando, por así decirlo, portando bien? Pues vamos a ver, referirnos a sus laboratorios, ver si están bajando las cifras, si están alcanzando las metas de control o no. Todo esto basado en evidencia científica. Obviamente nos vamos a guiar en documentos ya específicos para las consultas, como son las guías de práctica clínica, la normatividad que nos da, obviamente, la Secretaría de Salud, la OMS, la IDF, las normas oficiales mexicanas. Tenemos muchos criterios
para establecer cuáles son las metas y el manejo de cada paciente de acuerdo al padecimiento que contiene. Aquí no voy a detenerme mucho con el proceso de cuidado nutricio, simplemente es una forma de esquematizar que el paciente, la relación del paciente con un nutriólogo se encuentra en el centro, y de aquí viene la evaluación del estado de nutrición y la reevaluación, que ya hablamos, el diagnóstico nutricio, la intervención y el monitoreo. Pero obviamente nos está rigiendo el código de ética, todos los conocimientos que tenemos en nutrición, las habilidades para poderle decir al paciente que sí y que no y por qué. Eso es empoderarlo. Las colaboraciones que tiene en su círculo social, familiar, quiénes son sus cuidadores primarios, y también están de acuerdo en llevar a cabo estos cambios en los estilos de vida, etc. Ok, entonces consideramos que la nutrición puede ser preventiva. En el caso de las enfermedades cardiometabólicas, pues es para prevenir comorbilidades, para control de las mismas, y curativa, yo aquí podría decir que pues nos vamos a dejar un poquito de lado esta parte, porque en enfermedades cardiometabólicas pues no hay curación, hay nada más control. Sabemos manejar hábitos saludables y preparación de alimentos. Casi todos, podría decir que los nutriólogos sabemos cómo hacer comida, porque es algo indispensable para poder decir al paciente algunas técnicas saludables para que preparen su alimento en casa. También pues, les podemos hablar de alimentos funcionales, que son aquellos que aparte de los nutrimentos normales o comunes, estos juegan un papel importante en la salud de la persona. Inmunonutrición, ahorita está muy de moda con todo esto de la pandemia. Hay alimentos que favorecen el trabajo del sistema inmunitario, y aquellos que evitan la sobreestimulación del sistema inmunitario, que trae como consecuencia una inflamación. Sabemos que en obesidad hay inflamación de bajo grado, entonces imagínense que ya trae el sistema inmunitario comprometido, y si aparte hablamos de un virus tan agresivo como este, pues entonces por eso estamos viendo estos resultados con la población de alto riesgo, que son pacientes con diabetes y obesidad. La dietoterapia, de acuerdo a cada tipo de padecimiento, no se parecen, sin embargo, llevan un poquito las mismas directrices en cuestión de alimentos a evitar. Obviamente, concientizar de alimentos y productos ultraprocesados. Sabemos que los mexicanos consumimos 163 litros de refresco por persona al año. Somos el país más consumidor de refrescos en todo el mundo. Entonces, también es una chamba grande el concientizar de la importancia de dejar este tipo de prácticas. Les ayudamos en la lectura de etiquetas, que ahorita, gracias, está cambiando hacia la tendencia es que las etiquetas sean cada vez más fáciles de entender. También les podemos dar consejos sobre nutrigenómica y nutrigenética y métodos de preparación de alimentos, como les comentaba. ¿Qué estrategias mejoran la adherencia al tratamiento? Bueno, una entrevista motivacional depende mucho también de cómo lo abordemos. La asistencia centrada en el paciente es que el paciente se sienta importante y se sienta cuidado por todo el equipo de la clínica. Identificar las etapas del cambio, que ya nos habló la doctora Iris, ahorita nos va a hablar nuestra compañera de psicología. Vamos a hacer coaching. A veces a los nutriólogos nos mueve mucho en la cabeza esta palabra, pero simplemente seremos acompañantes en el proceso del cambio del paciente, implicando una relación muy intensiva con el paciente. Nos volvemos a veces doctores corazón de aquellos pacientes. Vamos a apoyar en el automonitoreo, que el paciente sea capaz de medirse la presión, de medirse la glucosa, la presión, y que sepa interpretar esos resultados. Y también considerar lo que les comentaba, el soporte social que está apoyando al paciente. De esta manera sabemos que el paciente toma conciencia sobre su problema y participa activamente. No nada más va a ir por su dieta y se regresa a su casa, no. Hay que hacerlo participar. Ok. Ya hablamos también de que hay mucha evidencia científica del trabajo en equipo. Esto es importante. No voy a remarcar mucho esta parte, pero sí, existe evidencia de que cuando se trabaja en equipo se obtienen mejores resultados.
Algo genial sería que toda esta sala de espera atiborrada de pacientes fueran pacientes del nutriólogo, que no nos tuvieran tanta reserva para acudir con nosotros. Además de que si el médico está viendo que la señora lleva a su niña, a su niño a vacunar o a alguna consulta y nota que la paciente, la mamá tiene problemas de obesidad, pues de una vez pasarla al nutriólogo, no esperar a que se vea la consulta de la señora. ¿Sí? El nutriólogo tiene que estar presente pues en todas las etapas de la vida. A los nutriólogos nos gusta seguir aprendiendo. Somos los primeros, les garantizo, que nos anotamos en cualquier forma de actualización. Entonces, pues nos gusta hacer también equipo. Los invito a que hagan equipo con nosotros. A veces somos un poco parlanchines, pero nos encanta interactuar con médico, enfermera, con trabajo social, con psicología. Y pues agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, Gaby, ¿no? Eso de que a los nutriólogos nos encanta hablar es evidente, ¿no? Pero nos encanta hacer equipo y eso sí es cierto, ¿no? De hecho, en nuestra formación profesional, lo primero que te dicen es que tú como nutriólogo te insertas a un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, a veces la realidad de lo que pasa es que según tú llegas, ¿no? al sector salud y según tú vas a hacer equipo con todos y luego pues resulta que nadie sabe qué es lo que haces, ¿no? Entonces, sí es bien importante, ¿no? Que no nada más los médicos, los psicólogos, los activadores, pues también sepan qué es lo que hace un nutriólogo también, ¿no? Y como nos pasa con medicina del deporte, bueno, a lo mejor yo no puedo trabajar de cerca con un nutriólogo como yo quisiera, pero pues a lo mejor sí puedo tener el contacto de uno, ¿no? Para esos casos muy complicados que definitivamente yo no puedo manejar, ¿no? O aprender también un poco de nutrición, ¿no? No se trata en este momento, ¿verdad?, de que los nutriólogos digamos que no queremos que nadie haga nuestro trabajo. Ojalá hubieran tantos nutriólogos en el país que no se necesitara que otra persona diera recomendaciones de alimentación, pero para la cantidad de enfermedades crónicas que tenemos, no hay nutriólogos suficientes y definitivamente los médicos, ¿verdad?, tienen que apoyarse mucho en aprender de una manera correcta, con nutriólogos confiables también, con plataformas confiables, qué recomendaciones pueden hacer de nutrición, ¿no? No va a estar fácil, ¿verdad? Pero pues, seguramente vamos a estar siempre ahí para apoyarlos, ¿no? Y ya para finalizar, ¿verdad?, de último, pero por supuesto no menos importante, quisiera yo dejarles ya ahorita al final con la psicóloga Jenny Dorantes. Jenny es una psicóloga que tiene mucha experiencia trabajando con pacientes con enfermedades crónicas. Ella está en la UNEM, en la unidad de enfermedades crónicas que tenemos aquí en la ciudad de Mérida, y pues ella nos va a platicar un poco también de qué es lo que hacen los psicólogos que trabajan con personas que tienen enfermedades crónicas, ¿no? A veces no sabemos qué es lo que hacen o pues por qué tendríamos que estarle canalizando, ¿no?, a un paciente con algún psicólogo. Y pues ahorita Jenny nos va a platicar precisamente qué es lo que hace ella cuando nosotros pues nos atrevemos vemos que no avanzamos con nuestro paciente, vemos que por más que le hacemos recomendaciones, pues prácticamente regresan las mismas, cada vez regresa más arrastrado por la esposa o por los hijos, porque definitivamente no quieren ni entrar al consultorio, ¿no? O sea, no quieren ni pasar ni vernos. Entonces, cuando nos atrevemos, ¿no?, a mandar a nuestros pacientes a que visiten a un psicólogo, entonces empezamos a notar la diferencia. Entonces, bueno, de esto les va a platicar con más detalle Jenny. Muchas gracias por acompañarnos, Jenny. Te dejo el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Ahora sí, para finalizar, vamos a hablar ya de esta parte no menos importante, como mencionaba la licenciada, pero sí parte fundamental por el trabajo interdisciplinario y sobre todo la adherencia terapéutica que al final todos como equipo interdisciplinario tenemos que aprender a manejar, ¿no? Al final, el poder encaminar a los pacientes hacia una adherencia terapéutica no es propiamente del psicólogo, ¿no? Todos, tanto doctores, médicos del deporte, así como los nutriólogos y las otras áreas, deberíamos de aprender nosotros a identificar ciertos focos rojos que nos ayuden a guiar
a nuestros pacientes prácticamente hacia una adherencia exitosa. Antes que nada, pues es importante recordar un poquito la misión del psicólogo. Al final el psicólogo pues va a trabajar de forma biopsicofamiliar, pero uno de sus principales objetivos, que es parte justamente de las habilidades o las destrezas que nosotros queremos lograr en la adherencia terapéutica, es justamente desarrollar el autoconocimiento, el autocuidado, la autoefectividad y el autoestima. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo se integra con las etapas con las fases de duelo, perdón, con los estados motivacionales, pero también con las etapas de duelo. O sea, ¿cuál va a ser lo que nosotros queremos lograr? Que el paciente mejore su calidad de vida, ¿no? A través del desarrollo de estas habilidades, a través de este modelo biopsicofamiliar, como mencionaban al inicio, queremos lograr realmente una autoefectividad y una autoestima fortalecida de nuestros pacientes. No hay que olvidar que uno de los roles principales del psicólogo es evaluar, establecer un diagnóstico de acuerdo al manual diagnóstico del DSM-5, que es el que tenemos ahora más actualizado, así como brindar un proceso de terapia, ya sea individual o grupal, de acuerdo al enfoque, ya sea cognitivo-conductual, algún enfoque conductual, que vaya más de acuerdo al perfil del paciente que nosotros estamos manejando de forma integral en ese momento, ¿no? No todas las técnicas van a funcionar de la misma manera para todos los pacientes, aunque tengan el mismo diagnóstico de diabetes. De igual forma, uno de los roles del psicólogo es que él tendría que tener una interacción, o sea, conocer la historia de la enfermedad del paciente y estar ahora sí que de la mano con los médicos, con los nutriólogos, o sea, no ser ciego ante este conocimiento, ¿no? No significa que nosotros vamos a ser teodólogos, pero sí necesitamos información básica para poder entender esos pensamientos, esas emociones y esas conductas que nuestros pacientes están presentando. En esta diapositiva yo les quiero mostrar un poco de la experiencia de las conductas, de las emociones y de los pensamientos que hemos identificado con los pacientes en los últimos años. Vamos a ver que hay emociones predominantes como la depresión, la ansiedad, un tipo de distimia, que es una depresión más leve, así como otros sentimientos como la angustia, el miedo al rechazo, la desesperanza, el estrés, que sin duda no lo podemos dejar a un lado, pero cómo estos se van relacionando con pensamientos y conductas que ellos van presentando, ¿no? Pensamientos como que, o sea, no voy a poder hacer la dieta, va a ser muy complicado, no tengo el dinero, la dieta es cara. O sea, hablamos de una dieta, no hablamos de un plan de alimentación. ¿Cómo tienen esos conceptos en su mente? Básicamente lo que nosotros podríamos llamar esas creencias irracionales, ¿no? Esas creencias irracionales que de alguna forma están impactando en el estrés que puede estar teniendo nuestro paciente, porque hablamos que ese estrés puede estar relacionado a que hay un cambio de vida. Como nos dice el duelo, hay un proceso de adaptación a las nuevas condiciones de vida. ¿Y cuáles son las nuevas condiciones de vida del paciente crónico? O sea, ya no solo es mi vida cotidiana, es mi vida con actividad física, es mi vida con fármacos que tienen un horario específico, que tienen una dosis específica, que tienen un momento específico del día, etcétera, ¿no? Y entonces vemos cómo esto impacta al estrés, ¿no? Ya no solo es la dieta, ya no solo son los fármacos, también es la actividad física. Y si soy sedentario, entonces, cómo el paciente va generando estos pensamientos, estas nociones, al grado de empezar a presentar conductas que de alguna forma sabotean el tratamiento, ¿no? Compulsiones por los alimentos, recelo ante los profesionales, como decían anteriormente los doctores, o sea, ya ni siquiera quieren ir a consultar, ¿no? Aunque tengan a cambio su medicamento, porque nos pasa mucho en la UNEM. O sea, los pacientes van al médico porque quieren sus medicamentos, pero llega un momento donde ni siquiera esa es su motivación, o sea, ni siquiera eso los motiva, porque la noción que ellos tienen en ese momento acerca de la misma enfermedad está llena de creencias irracionales, ¿no? Impactando de alguna manera, de forma negativa, a estas emociones que nosotros podemos ver con frecuencia, llegando al punto de que los pacientes pueden volverse indolentes al tratamiento. Si nosotros hablamos un poquito más de lleno del manejo integral, o sea, ya dejamos o sea, no es dejar a un lado, ¿no? Tenemos una idea de algunas características psicológicas que puede presentar el paciente. Al inicio, tanto en la misión como en la evaluación que el psicólogo realiza,
nosotros podemos observar que vamos a desarrollar habilidades y destrezas que justamente son parte de la adherencia terapéutica que todos como equipo multidisciplinario tenemos que lograr al final. Entonces, tenemos que conocer que van a haber características importantes que todos deberíamos tomar en cuenta, ¿no? El modelo integral, el modelo interdisciplinario, tendría que ser un modelo personalizado. O sea, ya no hablamos solo de psicología, hablamos en general, ¿no? Tendría que ser un modelo personalizado, adaptado a la situación o al contexto de vida de cada paciente. Aquí les muestro dos imágenes completamente diferentes, ¿no? Desde la señora que a lo mejor es rezadora y se dedica a ello, tiene la tiendita, sus actividades son más pasivas, hasta el señor que tiene actividad fuerte, que es el albañil. O sea, su contexto de vida es diferente, aunque sea la misma comunidad, aunque ambos tengan enfermedades cardiometabólicas, ¿no? Entonces, para que el manejo integral sea exitoso, para que logremos realmente esa adherencia terapéutica, nosotros tendríamos que adaptar, tendríamos que personalizar, claro, en conjunto con todas las áreas, porque hay manejo psicológico que el médico no va a tener el tiempo de hacer. El médico tiene que prescribir, tiene que entender al paciente, pero no les va a brindar una sesión de 50 minutos. Eso se lo dejamos al psicólogo. No va a ser un recordatorio de 24 horas, eso se lo vamos a dejar a la nutrióloga. No va a ser bueno, en actividad física no nos metemos, ¿no? Porque ahora sí, ahí sí los médicos pueden realizar esa prescripción. Pero entonces tomar en cuenta también el género, la edad, la familia, el nivel de estudios, porque tenemos que adaptar justamente como dijimos. O sea, nos podemos topar desde la señora que sí entendió perfectamente a la nutrióloga, que puede aprovechar el huerto de su casa y entonces cultivar los rábanos y usarlo como parte de sus alimentos y entonces modificar esa creencia irracional de que realizar una dieta es algo caro, hasta la señora que simplemente se le hace difícil, es adicta, le encanta comer el pan dulce porque pasa el panadero a cierta hora y entonces no está lista para hacer los cambios, ¿no? Entonces ahí, de acuerdo a las respuestas que van teniendo nuestros pacientes, nosotros tendríamos que hacer estas modificaciones en el tratamiento. Y hablamos en general, o sea, ya no solo es voy a tomar los fármacos, pero ¿de qué forma, no? O sea, ¿qué necesito cambiar? ¿Qué ideas tendría yo que cambiar? ¿Y qué conductas tendría que implementar para que entonces logre esa adherencia? Y entonces nos enfocamos a esta diapositiva donde yo les hago un resumen, ahorita los vemos de forma breve, ahora sí que esto es un tema muy largo de tratar, o sea, cada una de estas características, de estas letras, de esas palabras que nosotros estamos observando, tienen un contenido inmenso para poder comprender y para poder, digamos, para poder comprender del todo o al 100% lo que es la adherencia terapéutica, ¿no? Entonces yo quise resumirlo de esta forma. Nos vamos a topar nuevamente con estas destrezas, con estas habilidades. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr al final del tratamiento con nuestro paciente, ¿no? Al final del tratamiento integral, independientemente de que lo esté tratando psicología, lo esté tratando nutrición o lo esté tratando que nosotros nos vamos a regir por ejes. Estos ejes, si se dan cuenta, todo tiene color. Hablamos del rojo y del verde. Estamos hablando que estas son estrategias se va a regir pues, el conocer, el hacer y el evaluar, pero a su vez va a tener esas fases que nos van a dar ese foco rojo, ese foco, y nos van a decir, ok, hay riesgo, hay alerta, pero también hay un camino saludable, pero también están los estados del cambio, las etapas de motivación, pero también está el duelo, y entonces nosotros decimos, ¿y cómo vamos a integrar todo esto? Yo como médico, ¿cómo voy a integrar todo esto? Bueno, pues de una forma, pues muy sencilla con los colores, ¿no? Estamos hablando, vamos a usar el color rojo, que si estamos manejando, que si nosotros queremos identificar en qué estado motivacional se encuentra el paciente, ahorita vamos a regresar a esta lámina, me voy a ir a esta diapositiva donde se encuentra por colores. Un paciente que está ubicado en precontemplación o en contemplación, nosotros vemos que se encuentra rojo, pero es un paciente que todavía no tiene el deseo de cambiar, pero estamos hablando que si precontemplación o la etapa de contemplación se encuentra en rojo, estamos hablando que es un paciente que todavía su eje es de conocer, todavía va a aprender a conocer
su enfermedad, va a aprender a educarse, por eso es el autoconocimiento. El paciente tiene que conocer acerca de la enfermedad, tiene que conocer ahora sí que las alternativas de tratamiento que tiene y cómo esto puede ser eficaz, ¿no? Pero estamos hablando que es un paciente que todavía se encuentra en riesgo, entonces nosotros como médicos tenemos que tomar en cuenta que es un paciente con riesgo, que es un paciente que todavía puede tener muchos tropiezos en el camino, pero a su vez está desarrollando esta fase de autoconocimiento. Pero si nosotros nos vamos a las etapas de duelo, vemos la diapositiva un poco más grande, estamos hablando de este proceso de duelo de adaptación a las nuevas condiciones de vida, como mencionaba así, pero a lo mejor es un paciente que se encuentra en negociación o se encuentra en depresión. Si nosotros regresamos nuevamente a la lámina, observamos justamente esto. Entonces ya tenemos un paciente que está en un eje de conocer, en una fase de riesgo, que está desarrollando todavía esa destreza de autoconocimiento, pero que su nivel de motivación es todavía de contemplación porque hay una emoción donde el paciente todavía no ha reestructurado del todo el concepto de la enfermedad o el concepto de la alimentación o el concepto de la actividad física, ¿no? Y de esa manera, ¿por qué? Porque está viviendo su duelo, porque todavía no ha llegado a la culminación, a la etapa de aceptación. Para que el paciente pueda llegar a esa etapa de aceptación, estamos hablando que todavía tiene que recorrer todo ese proceso donde nosotros les vamos a brindar las herramientas, donde nosotros como personal de salud vamos a ser facilitadores para que ellos puedan desarrollar ese autocuidado, esa autoefectividad cuando empiezan ellos a obtener los resultados. El autocuidado es la parte de la acción, como nosotros lo veríamos en los estados motivacionales. Y entonces vamos viendo cómo tenemos esa montaña rusa también de emociones que se encuentra en las etapas de duelo, ¿no? Entonces es una forma más sencilla, una forma fácil de poder integrar lo que es la adherencia terapéutica. Como les mencioné, es un tema sumamente extenso y entonces nosotros tendríamos que entrar de lleno a hablar de cada una de estas áreas que conforman la adherencia para ver cómo hay otras habilidades que también va a desarrollar el paciente, como la autorregulación, la regulación de sus emociones, el autocontrol de la alimentación. Claro, estamos hablando de un paciente que aunado a ello puede tener alguna problemática psiquiátrica, alguna problemática psicológica ya establecida con un diagnóstico, ¿no? Así como pacientes que no tienen ninguna problemática psicológica ni psiquiátrica, pero que justamente llevan mucho tiempo, como nos mencionaban los doctores y la nutrióloga anteriormente, llevan mucho tiempo con el padecimiento, ¿no? Se han enfrentado a una seria dificultad para poder comprender y entender que su vida ya no es la misma, que su vida sí puede ser mejor, que podemos poner una coma y reescribir una nueva historia donde aprendamos nosotros a modificar nuestros hábitos de alimentación, donde nosotros aprendamos a tener estilos de vida más saludables. Pero el poder entender, el poder hacer esa reestructuración cognitiva, pues nos va a llevar todo un proceso, ¿no? Y para eso estamos nosotros como profesionales de salud, para poder facilitarles a ellos y poder adaptar ahora sí que el tratamiento, lo que está en nuestras manos para poder ayudarlos. Y sí nos vamos a topar con pacientes que realmente no tienen el deseo de cambiar y ya no va a depender solo de nosotros. Nosotros podemos saber, podemos insistir, mandarlos a todas las interconsultas, pero si el paciente no está listo para seguir este tratamiento, le va a llevar más tiempo, ¿no? Y de igual manera, ya como último punto, pues tenemos que tener en cuenta que la familia, los amigos, las organizaciones, todo lo que rodea al paciente va a ser sumamente crucial para el éxito de la adherencia. Así como esto puede ser un tratamiento como manejamos en el UNEM de 6 meses a 1 año, donde logramos que el paciente se adhiera y entonces continúe en sus centros de salud. Muchos de ustedes, de los que están en la jurisdicción 1, han visto cómo el doctor Sosa regresa a los pacientes porque son pacientes que en su mayoría ya cumplieron ese proceso, ya estuvieron 6 meses, 1 año, o hay pacientes que ni siquiera se los hemos regresado porque son pacientes que a lo mejor la familia, hay una red de apoyo muy disminuida, sus dificultades, sus limitaciones son más severas, su patología psiquiátrica hay que tratarla ya con otro tipo de interconsulta de psiquiatría, y entonces eso nos va a llevar a que entonces los pacientes van a estar más tiempo en el UNEM porque tenemos que educarlos, ¿no? Tenemos que insistir de una forma más a largo plazo. Y entonces, de una forma, pues ahora sí que
muy general, nosotros como profesionales de salud podemos entender que al final la adherencia no es propiamente del psicólogo, el psicólogo es un facilitador, pero nosotros como personal médico podemos utilizar estos colores del rojo, que es la alerta, del amarillo, que es el proceso de acción, ese proceso de cambio, el verde, que es el camino saludable, y así poder comprender un poquito más el rumbo que está tomando el tratamiento farmacológico, nutricio y de actividad física de nuestros pacientes. Y aquí les dejo mi correo, si quieren información más específica, referencias acerca de lo que es adherencia terapéutica. Y ahora sí que, para dejar espacio para las respuestas, para las preguntas, los dejo con la licenciada Ileana. Muchísimas gracias, Jenny. Ven que les dije, ¿no? Es súper importante, ¿no? Cuando te involucras en un equipo o sea, multidisciplinario, ¿no? Porque a eso es a donde vamos, ¿no? Yo quiero integrarme en un equipo multidisciplinario porque me han contado que se trabaja muy padre, porque me han contado que se trabaja bien y que los pacientes mejoran. Pero a veces vemos que estoy en un lugar donde a lo mejor, pues en un consultorio cerca de mí, está el nutriólogo, y está el activador, y está el odontólogo, y está la psicóloga o el psicólogo y el médico, pero los pacientes siguen igual. ¿Por qué? Porque a veces estamos en el mismo espacio físico, hay quienes tenemos la fortuna en algunos centros de salud de en el mismo espacio físico tener al otro profesional de la salud, pero no trabajamos de manera interdisciplinaria. O sea, no conozco a ciencia cierta qué es lo que hace, ¿no? El nutriólogo o qué hace la psicóloga con mi paciente cuando están en su consultorio, y cuando acaba la jornada, pues tampoco hay estas reuniones a lo mejor de, bueno, vamos a revisar quiénes vieron a los pacientes de hoy, ¿no? Si hicieron caso a las notas, o sea, tenemos que aprender a trabajar de manera interdisciplinaria. Quienes estamos a cargo de personas que viven con enfermedades crónicas, cuando logramos hacer ese cambio y aprendemos, ¿no?, a trabajar, a convivir, a aprender del otro profesional de la salud, se refleja en nuestros pacientes y por fin podemos cumplir todos estos nuevos esquemas de atención primaria a la salud que se centran en el paciente. O sea, para el primer nivel de atención no debe de haber absolutamente nada más importante que el bienestar de nuestros pacientes. Y nos vamos dando cuenta cuando trabajamos con enfermedades crónicas que a veces el médico, el activador, el nutriólogo se están jalando para ver si sacan adelante al paciente y nomás no sale adelante y somos 3 que estamos jalando, pero cuando entra, por ejemplo, psicología, ¿no? Y nos dice, pues, ¿cómo va a estar avanzando? Si este paciente tiene un antecedente psicológico altísimo y por más que hagan, le van a arrancar primero los brazos, pero luego lo van a lograr hacer que definitivamente él por su voluntad quiera entrar, ¿no? Entonces, esta es la invitación, este es el motivo de dar este curso, que primero lo pensamos como solo para médicos, pero luego nos dimos cuenta de que esto es para todos, porque tan importante es que los médicos sepan qué hacemos los demás profesionales de la salud, como que también los demás profesionales aprendamos qué hacen los otros. Hay nutriólogos que no saben que cambiaría y se facilitaría mucho su trabajo si trabajaran de la mano de una psicóloga, de un psicólogo, de un médico del deporte, ¿no? Entonces, sí es bien importante que aprendamos este trabajo. Han habido varias preguntas, pero las hemos estado contestando a través del chat, precisamente también un poquito por el tiempo y por la premura. Yo quisiera ya finalizar agradeciéndole inmensamente a toda la gente que estuvo acompañándonos, ya sea vía Zoom o ya sea vía Facebook. De verdad, agradecemos muchísimo que nos regalen lo más valioso que existe, que es su tiempo, que estén dispuestos a aprender, a saber más, a hacer mejor su práctica profesional y a poner siempre en primer lugar a los pacientes. Estaremos teniendo algunos cursos adicionales, tenemos 3 cursos más que serán siempre los jueves a las 6 de la tarde. En redes y en la página de la Secretaría de Salud se estará haciendo ya la promoción del siguiente curso que está también destinado a profesionales de la salud, que se tratará de, ahora les hago cuál es el siguiente curso que tendremos el próximo jueves. Aquí está.
igual va a estar muy, muy interesante. Tenemos el curso Reconocimiento temprano de la sintomatología del COVID-19 y la diferenciación con las enfermedades cardiometabólicas. Pensamos que ahorita, evidentemente, tenemos que estar muy informados acerca de lo que está pasando con respecto al COVID, y no solamente eso, qué es lo que está pasando con nuestros pacientes con enfermedades crónicas cuando se enfrentan a COVID, cómo puedo proteger mejor a mis pacientes que tienen alguna enfermedad crónica. Y es pues bien, bien importante que definitivamente estemos cada vez más preparados, mejor preparados, y que nos fortalezcamos más para poder proteger a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, yo quiero agradecerles inmensamente a toda la gente. Ahorita, si quieren, ahí veo que por allá hay una pregunta. Si quieren, ahorita la contestamos por chat para ya no retrasar la transmisión. Y de todas maneras, les comento, tanto en el canal de YouTube de la Secretaría de Salud como en el canal de YouTube de una servidora, Ileana Fajardo, ahí van a poder encontrar absolutamente toda la presentación del día de hoy para que puedan compartirla o para que puedan verla otra vez, hacerle pausa, tomarle un screen, a lo mejor alguna diapositiva que les haya interesado, alguna referencia bibliográfica que les haya interesado, para que puedan enriquecer su práctica clínica, ya sea que estén en un servicio público o en un servicio privado, que es igual de importante. Entonces, muchísimas gracias Gaby, muchísimas gracias Jenny, muchísimas gracias doctora Iris, muchas gracias Nazul por absolutamente todas las observaciones que nos hicieron. Si alguien quisiera profundizar también, con mucho gusto nos pueden escribir un correo a direcciondenutrición@ssy.gov.mx, y también con mucho gusto pudiéramos hacerles llegar alguna presentación si la quisieran en particular. La información está para compartirla, así que no tenemos absolutamente ningún problema. Y si alguno de ustedes quisiera tener alguna presentación o las 4 presentaciones, también con mucho gusto se las podemos hacer llegar. Entonces, les repito, direcciondenutrición@ssy.gov.mx. Si quieren, nos pueden escribir y con mucho gusto les mandamos las presentaciones. Pues muchas gracias a todos, buenas tardes, y recuerden quedarse en casa, sobre todo nosotros, personal de salud, como no tenemos que estar en turno en el hospital o en algún centro de salud, pues es bien importante regresar a casa para estar con nuestras familias y que podamos ir pasando estos tiempos que pues seguramente poco a poco iremos saliendo adelante entre todos. Así que muchas gracias nuevamente y buenas tardes a todos.